Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar en el curso de Historia Universal. El tema es la Unión Europea. Es la unidad número 16. Recordemos para ello todo lo que hemos ido trabajando en nuestras anteriores sesiones. Europa como continente ha sido protagonista, y ya lo sabes, de las dos guerras mundiales. Lo que ocurrieron en el año de 1914 y 1939. ¿Debido a qué? Bueno, debido a las rivalidades económicas, políticas y sociales, hay en este caso incluso raciales. Sin embargo, esta situación cambió de forma paulatina, entendiendo después de mucho tiempo que es mejor unirse antes que vivir divididos como países rivales. La unión hace la fuerza, esa famosa frase que a veces ustedes pronuncian, ¿no? La unión hace la fuerza, sin duda. Y los países europeos han entendido esto, por lo que en el año de 1992 se crea la Unión Europea, que está vigente desde el año de 1993. Entonces acompáñame a ver acerca de esta institución, quiénes lo conforman, cuántos países lo integran, cuál es su objetivo de esta Unión Europea. Muchachos, así que presten mucha atención. La Unión Europea cuenta con 28 países miembros. Croacia se integró en julio de 2013, siendo la séptima ampliación del bloque. Creada en 1957 por 6 miembros fundadores, la Unión Europea no ha cesado de agrandarse. Eran 9 países en 1973, 10 en el 81 y 2 en el 86. En el 95 sumaba 15 países y 25 en 2004. Desde 2007 cuenta con 27 miembros. Para ser candidato al ingreso en el bloque, el Estado debe en primer lugar respetar los criterios de Copenhague, ser una democracia, respetar los derechos humanos y tener una economía de mercado viable. Además, deberá cumplir con las normas del bloque, contar con el apoyo de su población mediante voto parlamentario o un referendo, así como el acuerdo de los países miembros y de las instituciones de la Unión Europea. Los actuales candidatos son Islandia, Turquía, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. En tanto, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo podrían obtener próximamente el estatuto de candidato. Ahora, a través de esta diapositiva, nosotros vamos a entender en este caso cuál es el origen, inicios, la sede y los miembros de la Unión Europea. Aquí tenemos, por ejemplo, la bandera de la Unión Europea, integrada por 2 estrellas, y ya vamos a explicar más adelante en qué consiste, cuál es el significado de esta bandera, y su famosa frase, unida en la diversidad. Los orígenes había indicado en la anterior diapositiva, que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la unión de 3 comunidades. ¿Cuál es? Tenemos el SECA, que es la Comunidad Europea del Carbón y Acero. Tenemos el Euratom, es la Comunidad Europea de Energía Atómica, y el CE, que es la Comunidad Económica Europea. Se unieron estas 3 instituciones y dieron origen a la cual, a la Unión Europea. Muy bien. Los inicios. Los inicios también lo dije, remonta en este caso en el año de 1992, tras el tratado, en este caso tras la firma del Tratado Maastricht, que va a entrar en vigencia en el año de 1993. Su sede está en Bélgica, pero un lugar exacto es en Bruselas, ¿no? Su sede está en Bruselas, en el país de Bélgica. Los miembros, bueno, los miembros están integrados por 28 países europeos, entre los cuales tenemos a Austria, Alemania, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, etc., etc. De la gran mayoría de países, en este caso del continente europeo. Un dato adicional con respecto a la Unión Europea, podemos decir que en el año 2012 ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Por el éxito de su lucha a favor de la paz y la reconciliación, la democracia y sobre todo los derechos humanos. Se decidió destinar la dotación del premio, que en este caso fue
930.000 euros a los niños que no tenían la oportunidad de poder crecer en un país en paz, y se duplicó el importe hasta que se alcanzó los 2 millones, que era destinado, de 2 millones de euros, que eran destinados para estos niños. Y además este dinero se dedicó a ayudar a estas personas, a estos niños en especial, y no solo a ellos, sino también se indicó que aproximadamente 28.000 niños pudieron beneficiarse de estos 4 proyectos que tuvo la Unión Europea, eran proyectos educativos de emergencia, que sucedió en el año 2000, este caso 2012. Si, por si acaso, cuando tú deseas terminar el colegio y luego la universidad y deseas trabajar en la Unión Europea, ¿cómo puedes trabajar en la Unión Europea? Muy sencillo. En la institución de la Unión Europea trabajan aproximadamente, en este caso, 40.000 mujeres y hombres de los 28 miembros de la Unión. La Oficina Europea de Selección de Personal, que es la EPSO, organiza, en este caso, oposiciones con el fin de seleccionar el personal para que pueda ocupar, ya sea permanentemente o no permanente. Si deseas, puedes revisar la página web donde nos explica detalladamente cuáles son los pasos para poder postular a la Unión Europea y puedas conocer un poco más acerca de su misión y visión. Luego tenemos nuestra siguiente diapositiva. Muy bien, acá están las llamadas instituciones. En estas instituciones tenemos, por ejemplo, en la parte superior tenemos al Parlamento Europeo. ¿En qué consiste este Parlamento Europeo? Pues el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. En este Parlamento Europeo se formó en el año de 1979. Cada 5 años se elige a los representantes de este Parlamento. Luego tenemos el Consejo Europeo, que está conformado por los jefes de Estado, que vienen a ser los presidentes. Este Consejo Europeo marca la dirección política general de la Unión Europea, pero no tiene poder para aprobar leyes. Se reúne durante 2 o 3 días cada 6 meses como mínimo, con su presidente a la cabeza. En la actualidad tenemos a Herman Van Rompuy, estamos hablando de acuerdo a la información que está en el libro, jóvenes, que es en el año 2012, Herman Van Rompuy, y está compuesto por los jefes de Estado o los gobiernos nacionales, además del presidente de esta comisión. Luego tenemos el Consejo de la Unión Europea. Este está integrado en ocasiones por los consejos de ministros. ¿En qué consiste? Pues representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Los Estados miembros comparten la presidencia con el Consejo con un carácter rotatorio. Luego tenemos el llamado Tribunal de Justicia. Este Tribunal de Justicia Europea, bueno, representa en este caso los intereses en conjunto de toda la Unión Europea. Y tenemos otra institución también importante, que es el Banco Central Europeo. Este Banco Central Europeo es el responsable de la política monetaria, en este caso, esa política monetaria relacionada a Europa. No se vayan a olvidar, jóvenes. Eso es con respecto a las instituciones. Luego tenemos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Por ejemplo, el más importante es establecer un mercado común, eliminar los derechos arancelarios. Además, se tiene que establecer una tarifa aduanera común y se debe abolir los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales. Nosotros tenemos en el lado, por ejemplo, aquí en el lado derecho, tenemos ciertas imágenes. Mira, tenemos acá la bandera europea, el color que tiene. Tenemos aquí el himno europeo, el Día de Europa, que es el 9 de mayo, y su famoso lema, que es unida en la diversidad. Todo esto de aquí, jóvenes, forma, o es en este caso, los símbolos de la Unión Europea. Y para ello vamos a iniciar primero con la bandera. La bandera, si tú cuentas las estrellas, esta bandera presenta 2 estrellas en ese círculo. Estas estrellas simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y armonía que debe haber en todos los pueblos europeos. Luego tenemos aquí el himno. Este himno europeo, la melodía utilizada
para representar a la Unión Europea forma parte de la novena, en este caso de la novena sinfonía, compuesta en el año de 1823 por Ludwig van Beethoven. Entonces, si tú quieres escuchar el himno, ya sabes, busca la novena sinfonía de Beethoven y ahí vas a conocer cuál es el himno de Europa. Luego tenemos, en este caso, por ejemplo, antes de seguir avanzando, aquí tenemos la melodía, la novena sinfonía de Beethoven. Recuerda que la melodía forma parte del llamado himno europeo. Además a ello, tenemos que nosotros indicar que también, esa es solo la melodía, porque como música tiene el poema llamado Oda a la Alegría, escrito por Schiller en el año de 1785. Por ejemplo, aquí ya tenemos con la letra y con la melodía todo el completo el himno europeo. Este himno recuerda que se va a grabar en el año de 1994 en el Teatro da Trindade en Lisboa. Bien, jóvenes. Ok, luego tenemos el llamado Día de Europa. Imagínate, tiene su día también, el Día de Europa, que es el 9 de mayo. La idea, en este caso, en la que se asiste la Unión Europea en exponer esta fecha como el 9 de mayo, en este caso de 1950, que fue la fecha donde se creó, en un discurso pronunciado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schuman. Esta es la razón por la cual el 9 de mayo se celebra como una fecha clave por la Unión Europea. Ya saben, ¿por qué se celebra esa fecha el día 9? Porque se van a establecer las ideas, se asientan las ideas de la Unión Europea y por primera vez van a ser expuestas al pueblo, todo el pueblo, en este caso a todos los países que integran Europa, a través de un mensaje que va a ser en este caso el justo, cae un día 9 de mayo de 1950. Y por último tenemos su famosa frase o lema que viene a ser unida en la diversidad. Ok, jóvenes, esto es todo lo concerniente, un tema bien sencillo con respecto a la Unión Europea. Yo sé que tú quizás lo has visto en el curso de geografía. Bueno, no se olviden estudiar, repasar y recuerden que hoy día tenemos una práctica, muchachos. Así que estudiar. Nos vemos. Gracias.